¿Qué tal, amigas y amigos que nos acompañan a través de las pantallas de TVU? Hoy, en medio de su visita a la región del Biobío, nos acompaña el subsecretario de Educación Superior, don Víctor Orellana. Subsecretario, ¿cómo está? Muy bien, Aníbal. Para mí un gusto de acá estar en Concepción. Muchas gracias. Estamos contentos también con su visita y para ir conociendo más o menos el despliegue que ha tenido en la región del Biobío, preguntarle cuáles son los principales objetivos y también los balances que ha dejado su visita acá a la región. Bueno, primero venimos a acompañar a la Universidad del Biobío en un evento de una plantación de árbol en el Parque Urbano, que es un parque que un poco demuestra la importancia de las universidades públicas en la región, ¿no? De que construyen ciudad, construyen sociedad, y ahí plantamos un árbol con el rector, con la comunidad, con las y los vecinos, varios árboles. Estuvimos ahí compartiendo también con la comunidad de la Universidad del Biobío, con sus funcionarios, estudiantes, académicos, académicas, y fue un intercambio muy fructífero. Y tuvimos también con la Universidad de Concepción, con el rector Saavedra, con su equipo, y ahí le entregamos un computador que ha donado la Fundación Chilenter a Felipe Paredes, que es un estudiante de medicina, seleccionado nacional de básquetbol y que tiene, digamos, una condición que dificulta su movilidad, pero que ha habido y tuvo un rendimiento muy importante en la PAES y que ahí estamos apoyando, y tenemos el compromiso también como Subsecretaría y como Ministerio de Educación de avanzar en una política más robusta de inclusión en la educación superior, así que estamos trabajando en eso. Con su presencia en ambas casas de estudio, tanto en la Universidad del Biobío como en la Universidad de Concepción, ¿qué pudo observar más o menos de la realidad de la educación superior acá en la región del Biobío? Bueno, primero se me queda algo en el tintero, que teníamos el compromiso de estar la semana pasada con el Centro de Formación Técnica Estatal. No pudimos por temas de agenda, de todas maneras se hizo esa actividad con los profesionales de la subsecretaría. Y quisiera decir que la educación superior en esta región es muy relevante, está en su historia, está en su ADN, y yo creo que el trabajo mancomunado de las universidades que tienen vocación pública, que son parte de la comunidad, como pasa con la Universidad de Concepción, y las que son del Estado, por lo tanto tienen también una misión fundamentalmente pública, ¿no? Como la Universidad del Biobío, otras instituciones, también las instituciones del mundo privado, tienen el gran desafío de llevar a las regiones del país al desarrollo, de ser las fuentes de conocimiento, ciencia, técnica, innovación, también de humanidades y de cultura, para que las regiones del país puedan dar un salto y podamos resolver los problemas que tenemos pendientes todavía como sociedad, y nosotros estamos trabajando en esa dirección. ¿Tiene algún tipo de ejemplo de cómo las universidades, tanto públicas como privadas, con carácter público, pueden aportar a la educación superior chilena? Bueno, primero señalar que el propio evento del Parque Urbano de la Universidad del Biobío muestra la importancia que tiene, sobre todo en esta ciudad, también con la Universidad de Concepción, de la construcción de la ciudad, del panorama urbano. Y luego creo que un elemento importante que tenemos que avanzar es a vincular las estrategias de desarrollo donde participan las universidades con más con el quehacer que tienen y dirigir la investigación y la formación profesional a los desafíos de interés regional. Hay varios ejemplos. Tenemos que avanzar, por ejemplo, en el tema de las pedagogías. Tenemos como país ahí una tarea todavía pendiente en formación inicial docente, pero también vincularnos más con el sector productivo. Hay distintos desarrollos, por ejemplo, de la industria agroalimentaria en la región, hay desarrollos, vinculados a nuevas tecnologías, tenemos el tema energético, tenemos el compromiso de la descarbonización, tenemos el compromiso también de aumentar la productividad en la pequeña y mediana empresa, de ayudar a formalizar sus procesos. Ahí le queremos dar a la educación técnico-profesional, por ejemplo, una misión de esa naturaleza, incorporarla al sistema de innovación y transferencia tecnológica. Es decir, hay muchas partes, tanto en formación académica como en investigación, que si alineamos los objetivos de desarrollo regional con los objetivos de las instituciones y los instrumentos de financiamiento, podemos dar paso adelante y superar una etapa del país donde la educación superior lamentablemente ha tenido que lidiárselas con los equilibrios de la oferta y la demanda propio de los mercados, ¿no? Yo creo que no es una buena política pública. Hay que tener lineamientos de carácter estratégico vinculados al desarrollo. Concepción, como ciudad universitaria con la amplia presencia de universidades a lo largo de la ciudad, más o menos, ¿cómo se vincula este tipo de objetivos de sacar a la educación superior de este estancamiento, quizás de esta relación entre oferta y demanda? Claro, porque no siempre la oferta y la demanda coincide con los objetivos de interés nacional, y uno de esos ejemplos es la pedagogía.
tenemos un déficit de formación de profesores y necesitamos política pública, para eso estamos trabajando en ello, tenemos que hacerlo rápido, estamos en coordinación con las distintas instancias del Ministerio de Educación y las actorías del ámbito profesional docente, con las y los profesores también en conversación al respecto, ¿no? Entonces, tenemos un desafío, por ejemplo, como la reactivación educativa. Hemos tratado de vincular la educación superior al objetivo de la reactivación educativa a través del plan de tutorías, estamos trabajando fuertemente en eso. Y, por ejemplo, eso demuestra que tenemos que tener lineamientos públicos de interés general y, por supuesto, ahí puede participar el sector privado, que duda cabe del aporte que hacen muchas instituciones privadas, pero tenemos que fijar objetivos de interés nacional vinculados al desarrollo, darle una épica a la educación superior, que sea la cantera de ideas, de ciencia, de tecnología, para que Chile realmente enfrente sus grandes problemas y termine, por ejemplo, un proceso de regionalización y de descentralización efectiva como el que estamos llevando adelante. Respecto precisamente a este plan de tutorías que ha surgido como ministerio, que ha sido fuertemente apoyado también por el Ejecutivo en general, ¿cómo se transforma en una realidad acá en el Biobío? Bueno, estamos trabajando, nosotros tenemos un trabajo fluido con la Secretaria Regional Ministerial y sus distintas instancias. Hay personal profesional dedicado exclusivamente al tema de la educación superior y que tiene como misión volver compatible, que no siempre es fácil, ¿no? Los objetivos, por ejemplo, curriculares de las prácticas profesionales de profesores y profesoras que están formándose con las necesidades inmediatas del plan de tutorías. Y yo creo que ahí hay un ejemplo que debe ser examinado en términos de cómo la educación superior se pone al servicio de algunas tareas país. En este caso, la reactivación educativa, el día de mañana pueden ser otras y tenemos que tener la flexibilidad para encontrar los caminos. Estamos trabajando con las instituciones, hemos visto buena voluntad de las instituciones universitarias, técnico-profesionales, de los centros de formación técnica, y creemos que podemos poner a trabajar la educación superior en metas que nos unen. Una de las fuertes propuestas como gobierno es la descentralización, de hecho lo señalaba hace un instante. La academia, la universidad, tanto pública como privada, ¿cómo ayudan en esta tarea? Más o menos identificando, me imagino, desafíos que puedan existir como región. No es casualidad que la descentralización y las estrategias regionales de desarrollo estén siendo trabajadas con las universidades regionales. Esto está pasando en varias partes porque las universidades, bueno, son de las instituciones, por ejemplo, que tienen mayor reputación y mayor valoración por parte de la ciudadanía, ¿no? Más respeto también, mayor legitimidad. Es porque acumulan una serie de saberes, de prácticas que son muy valiosas para la sociedad, ¿no? Entonces, son instituciones que pueden poner su capacidad de síntesis, que no pueden reemplazar el trabajo de las demás instancias de la sociedad, por supuesto, pero sí pueden poner su capacidad de síntesis, de visión de largo plazo, para decir, mira, en esta región tenemos que irnos por acá, en esta región tenemos que irnos por allá. Por ejemplo, desde la modernización de los puertos, por ejemplo, desde mayores cadenas de valor en nuestra agroindustria, desde, por ejemplo, un turismo mucho más complejo que el que tenemos hasta ahora, al ser de la industria de la madera, generar mayor complejidad y también un desarrollo sustentable, es decir, con mejor relación con el medio ambiente y con las comunidades, poner el desarrollo al servicio de las personas, al servicio de la vida, ¿no? en cohesión y respeto de la vida y no generar nuevas zonas de sacrificio. Por ejemplo, eso es un desafío que tenemos a propósito de la Estrategia Nacional del Litio. Hay una responsabilidad de las universidades, por ejemplo, de investigar y de ver cómo podemos explotar esta riqueza que es de todas y todos, ¿no? Que es de todo el país, en el mayor respeto posible con la naturaleza y, por lo tanto, en la construcción de un desarrollo sostenible a nivel regional, las universidades son, yo diría, insustituibles. Así que me parece que ahí pueden hacer un aporte muy importante. Comprendo. Ya en el análisis más nacional, ¿cuál es la actualidad del financiamiento en la educación superior? ¿Hay algo que quizás estén trabajando como gobierno o como ministerio puntualmente? Bueno, nosotros en la educación superior le llamamos una estructura de gasto expansiva que debe ser controlada, ¿no? En el sentido por el resultado no esperado, tanto el crédito con aval del Estado como la expansión del financiamiento vía gratuidad a nuevas instituciones. Eso ha generado una expansión del gasto fiscal y nosotros pensamos que es necesario reorganizar. No es que el país se ponga a gastar grandes sumas de dinero más en educación superior porque ya invierte bastante y más bien la pregunta es cómo invertir mejor, cómo gastar mejor. Entonces ahí hay un proceso, nosotros le llamamos de modernización, donde se incluyen una serie de materias, entre otras cosas la superación de las deudas y del crédito con aval del Estado. Tenemos un trabajo también en relación con los actores de las instituciones, por ejemplo, con los distintos rectores y rectoras. Tenemos mesas de trabajo con distintas, conjuntos de instituciones del sistema y queremos ir construyendo un consenso. Naturalmente,
cuando uno hace estas iniciativas que involucran en algún grado gasto, tienen que verlo a nivel de conjunto del gobierno, por lo tanto es difícil adelantar plazos y tienen que venirse ciertamente más recursos, pero estamos trabajando en esa dirección con la finalidad de reorganizar los instrumentos de financiamiento y gastar mejor, es decir, invertir mejor, redirigir mejor los recursos, hacerlo con más eficiencia, con más responsabilidad, de tal manera de poner la educación superior a disposición del desarrollo. Comprendo. ¿Y de dónde vienen esos recursos? Quizás señalaba que no era necesario inyectar más, pero más o menos de cuál es el origen de este mismo financiamiento. Bueno, el país ya gasta en términos agregados, es decir, sumando gasto público y gasto privado, el 2,4, 2,5% del PIB en educación superior, y en puro gasto público 1,2% del PIB. Ya es un gasto, yo diría, bastante alto, ¿no? Bastante alto. Entonces, la idea es poder vincular las universidades a otras tareas, por ejemplo, a través de la investigación y los fondos que se dedican a investigación, los fondos que promueven el desarrollo productivo sostenible, de tal manera que la estrategia de crecimiento del sistema estén orientados al desarrollo, ciertamente involucrando que los recursos en educación superior tienen que ser suficientes para el funcionamiento de las instituciones y de un sistema mixto, donde vamos a fortalecer las instituciones del Estado, las instituciones que son del Estado necesitan tener una relación específica y por lo tanto necesitan fortalecerse, pero ciertamente también vamos a colaborar con el resto del sistema sobre la base de un sistema mixto. Así que creemos que hay que reorganizar estos recursos y también, nos parece esto muy relevante, introducir una conversación sobre la modernización académica. Es decir, tenemos ciclos académicos, tenemos a veces definiciones académicas que son antiguas, que vienen de otro momento histórico y tenemos que actualizarlas respecto a la vida actual. Las trayectorias vitales hoy no son las que eran hace 20, 30 años. Las expectativas de y los jóvenes tampoco son las mismas. Tenemos el fenómeno de la inteligencia artificial, por ejemplo, y cómo los algoritmos de la inteligencia artificial nos pueden ayudar en la tarea académica. Son cosas que tenemos que incorporar y van de la mano. O sea, todo este proceso de ajuste, de modernizaciones tienen que ir de la mano y representan, yo diría, una culminación, un paso adelante respecto de la discusión que ya dio el país con la reforma el año 2018 y que nos da los instrumentos legales para hacer esto. ¿Hay otro aspecto clave quizás dentro de esta misma modernización que usted señalaba dentro como de la vida académica en la educación superior? Mire, yo creo que un tema muy relevante de esto es la salud mental de los estudiantes, y los estudiantes. Porque tenemos que atender, hay un problema social general que se agudizó con la pandemia, pero que de alguna manera ya venía de antes, y yo creo que tenemos que enfrentar esto como país, no solo de una perspectiva clínica, que por supuesto tiene que haber atención, psicólogo, dispositivos e instancias que acompañen a las personas, pero tenemos que enfrentarlo de una perspectiva fundamentalmente de cambio de nuestros procesos académicos, de tal manera que la experiencia en la educación superior, en los centros de formación técnica, en los institutos profesionales, en las universidades, sea una experiencia de felicidad, de inquietud intelectual, de desarrollo, y no sea una experiencia de agobio ni que se torne un peso, que sea exigente, pero al mismo tiempo que sea exigente sea también motivante, despierte nuestra curiosidad y en el fondo expanda nuestra libertad, y para eso se necesita un proceso de cambio académico, así que me parece eso es clave. O sea, quizás muchos estudiantes hoy día se ven extraviados en los ciclos académicos que tenemos, tienen dificultades, a veces no se sienten capaces, nos pasa mucho eso, ¿no? Y yo quisiera decirles que sí son capaces, que sí se pueden esforzar, que sí van a encontrar un camino, pero para eso todas y todos tenemos que trabajar juntos, haciendo los cambios que se requieren. Respecto a un tema muy importante que señalaba sobre la salud mental de los estudiantes, precisamente en la educación superior, se da durante el último año este regreso a la presencialidad después de 2 años prácticamente de educación online. Más o menos como cartera, ¿cómo han visto esa transición? Quizás qué puntos hay que trabajar con las universidades para que se vaya generando una adaptación mejor o un regreso mejor a esta modalidad. Bueno, pensamos que uno de los primeros elementos que hay que hacer es revisar hasta qué punto lo online llegó para quedarse. Las nuevas tecnologías, en mi opinión, en nuestra opinión, no son inhumanas, todo lo contrario, son logros de la humanidad, pero que deben ponerse al servicio de nuestro desarrollo personal y colectivo. Por lo tanto, hay que elaborar, hay que indagar hasta qué punto tenemos que compatibilizarnos con lo online. Y luego, en términos de la sociabilidad, hemos aprendido, esto no es nuevo, pero lo hemos vuelto a aprender, de que la educación no es solo un proceso académico, es un proceso formativo social, donde la persona se forma, se construye. Las universidades no solo forman profesionales y hacen investigación,
crean cultura. Los búnkers serían imposibles sin la Universidad de Concepción, por ejemplo. Y me parece a mí que allí hay una clave. Hemos descubierto que la sociabilidad es muy relevante y por eso estas materias de salud mental son tan importantes para el Ministerio en este momento y las vamos a trabajar. Este año tenemos un plan vamos a elaborar un plan de salud mental sobre la base de un diagnóstico que estamos ya finalizando. Vamos a iniciar una etapa de diálogos con la comunidad, participativo, con los estudiantes que están agrupados en la CONFET, con los centros de estudiantes, en distintas casas de estudio, y de eso vamos a derivar acciones y esperamos finalizar el segundo semestre con la presentación de una política que acompañe, digamos, y que insume esta modernización de naturaleza académica que queremos llevar adelante en diálogo con el sector. Me imagino que este plan también ha tomado la realidad de estudiantes de regiones, quizás, porque conocemos que la vida, el ritmo de vida, también el ritmo académico es distinto variando por la zona. Tal cual, cada parte del país tiene su especificidad. A mí me encanta Concepción, les diría a ustedes que valoren mucho la ciudad que tienen, pero por ejemplo soy del norte, crecí en el desierto de Atacama, y este es un país que tiene tantos climas distintos y son tantas formas de vida también distintas, ¿no? Y la educación superior regional, las universidades, los institutos profesionales, centros de formación técnica que están en las regiones, y en específico en este caso las universidades regionales, saben mucho mejor esa especificidad que lo que podamos decretar desde Santiago, así que son muy relevantes para el desarrollo. Subsecretario, saltando a la contingencia, al proceso constituyente actual en el que se encuentra nuestro país, ¿cómo va a determinar el futuro de la educación superior acá en Chile? Bueno, es muy importante señalar que este país, que ya lleva dos procesos constituyentes, de alguna manera transita por un ciclo de cambios, ¿no? Un ciclo de cambio, y como todo ciclo de cambio, se genera incertidumbre. A veces las personas no saben cómo va a ser su futuro y cómo va a ser el futuro de las instituciones. Y también ocurre con la educación superior. Las instituciones dicen cómo va a ser el futuro, vamos a contar con las definiciones institucionales, con los mecanismos de financiamiento, por ejemplo. Ahora, yo quisiera señalar ahí que no es casualidad que sean las universidades las instancias encargadas del proceso participativo, porque tienen un papel fundamental que jugar en el diálogo entre sociedad y política, y lo hacen efectivamente. Creo que si el país encuentra el camino del diálogo y de los cambios en un contexto de diálogo, va a haber un futuro fecundo para la educación superior sobre la base de un sistema mixto y de un fortalecimiento de las instituciones del Estado. Creo que no hay contradicción en aquello. Creo que las señales que hemos visto de la educación superior va a ser buscar aquellos entendimientos, así que yo por lo menos tengo optimismo y esperanza sobre el futuro, pero como en todo proceso, creo que las personas tienen la última palabra y tienen que hacerse presentes. La sociedad no puede ser expectante de esto. Yo creo que tenemos la responsabilidad de participar en de las distintas veredas en que estemos. Así que si una sociedad se pone participativa y asume esta responsabilidad, yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Apuntaba a participación ciudadana, a espacios de diálogos que se tienen que crear para este proceso de cambio que recién apuntaba. Las universidades, los centros de formación técnica, los institutos, ¿qué relevancia toman dentro de este proceso? Bueno, toman toda la relevancia, puesto que van a organizar institucionalmente el proceso participativo. Y me parece que eso es un tremendo aporte. Eso significa que van a impulsar iniciativas ciudadanas, van a sistematizar iniciativas autoconvocadas, van a trabajar estrechamente con organizaciones de la sociedad civil, van a recibir inquietudes de la ciudadanía, y yo creo que esa es una labor que demuestra que están a disposición del interés nacional. Tanto, por ejemplo, esa labor que hacen, como la tarea que asumen en la reactivación educativa. Dicen, mira, las universidades y la educación superior en general se pone a disposición de los que el país le pida. Y yo creo que esa es una súper buena señal. Así que yo soy súper optimista del futuro. Perfecto. ¿Qué se lleva de la región del Biobío tras su visita, tras su presencia en la Universidad del Biobío y también en la Universidad de Concepción? ¿Qué balance, qué se lleva para la cartera de educación? Me llevo muchas inquietudes que esperamos canalizar en el proceso de cambio que estamos trabajando. Me llevo también mucha fuerza, mucha esperanza de las instituciones, y me llevo un ánimo de dar el salto al desarrollo, en investigación, en la relación que tienen los centros de avanzada con los distintos sectores productivos, en el ánimo de las comunidades, por ejemplo, en la inauguración que en el trabajo que estuvimos hoy día en el parque urbano de la Universidad del Biobío. Me llevo mucho empuje a esas comunidades, y quizás la gran, digamos, el gran desafío que tenemos desde la función pública es ver cómo canalizar
esta energía, estas ganas en un ciclo de cambios que parece generar mucha incertidumbre y cómo canalizarlo en un horizonte edificante. Yo creo que en eso estamos trabajando y me llevo ese empuje y me llevo también el panorama siempre agradable de su ciudad de Concepción, que es una ciudad muy especial, muy importante para nuestra historia, y para mí es siempre un placer estar acá. Perfecto. Bien, con nosotros estuvo el subsecretario de Educación Superior, don Víctor Orellana. Subsecretario, muchas gracias por conversar junto a nosotros. Muchas gracias a ti, Aníbal, y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, que esté muy bien.